La semana pasada hablamos de la familia de la fe y todavía tenemos ahí la muestra de la huella de nuestra mano. Muy bien, pues hoy voy a continuar hablando acerca de la familia. El título de hoy es ¿Cómo vivir juntos la familia de la Iglesia? Y está basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. La verdad que es un pasaje precioso, realmente digno de poder grabar en nuestra mente. Aquí el apóstol Pablo, él quiere que los creyentes vivan los unos con los otros como personas que están unidas, como personas que se quieren, como personas que tienen una relación buena, a pesar de ser tan diferentes las personas como somos, porque ninguna es igual. Sin embargo, él da instrucciones y recomendaciones, las cuales no solamente son para la iglesia de Filipos, sino también para cualquier iglesia en el mundo, incluso para nosotros hoy, en el tiempo que vivimos. Porque la palabra de Dios es para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La iglesia de Filipos era una congregación a la cual Pablo amaba. Sin embargo, como toda iglesia, pues se enfrentaba el peligro de divisiones, orgullo, rivalidades. Por eso el apóstol les muestra en este pasaje el remedio o la solución para poder vivir juntos la familia de la iglesia, o la familia de la fe en la iglesia. Y es tener el mismo sentir de Cristo. Ahí está la clave. No solo Pablo habla de doctrina en este pasaje de Filipenses, sino que también nos revela el corazón de Jesús. Por lo tanto, Él nos llama a vivir como Él vivió. Versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, por tanto. Esto, de alguna manera, vuelve a poner el apóstol Pablo en la mesa lo que había escrito en el capítulo 1, al decirle a los filipenses cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos a la iglesia. Porque la iglesia estaba enfrentando muchos conflictos fuera de la iglesia. Porque la gente fuera de la iglesia estaba presionando a los creyentes a que adoraran a los dioses, tanto el gobierno como las autoridades religiosas judías y también de la idolatría de los dioses. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo ahora cambia un poco el tercio. Y después de hablar de los conflictos externos y cómo solucionarlos, ahora está hablando acerca de cómo solucionar lo que pueda pasar dentro de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. De ahí que estos versículos, de este capítulo 2, del 1 al 11, Pablo les dice cómo actuar en contra de los conflictos internos del cuerpo de Cristo, que es la familia de la fe, que ya conocemos. Dice, si hay alguna, está introduciendo pues una exhortación ¿para qué? Para que en la iglesia haya unidad, haya humildad, haya amor. Son tres cosas muy importantes, ¿verdad? La repito. Que haya unidad, humildad y amor entre los creyentes. La idea es que si los cristianos filipenses
han recibido las cosas que él menciona aquí, entonces los filipenses tienen la responsabilidad de hacer lo que él está a punto ahora de describir y que todos nosotros vamos a compartir en esta mañana. Si hay alguna consolación en Cristo, dice. Pablo mencionó esto como una pregunta retórica, sabiendo que, por supuesto, que había gran consolación en Cristo, en la Iglesia. Porque cada cristiano debería reconocer la consolación de Cristo cuando enfrenta dificultades. Es decir, que un cristiano cuando enfrenta una situación difícil, pues tiene la fuerza del Señor, ¿no? Todo lo puesto en Cristo, todo lo puesto en Cristo me fortalece. Y Pablo pudo decir en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por tanto, en las dificultades, en los problemas, tenemos a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que consuela, decimos, pero Cristo es la consolación. Si podemos usar el sentido figurativo, podríamos decir que el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. La palabra consuelo en este pasaje es una antigua palabra llamada paraklesis, una palabra griega llamada paraklesis. Y la idea está detrás de esta palabra en el Nuevo Testamento que es más que simpatía. Esta palabra paraklesis tiene la idea de dar fuerzas, de ayudar, de hacer fuerte. También la idea detrás de esta palabra en latín es forti, que significa valentía o valiente. Por lo tanto, el amor de Dios en nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos hace fuertes y nos hace valientes. Yo estoy seguro y confiado que es así. Y además, en mi experiencia, durante todos los años de mi vida, pues, en momentos, el Señor ha sido el que me ha sacado de muchos momentos difíciles. Si hay alguna comunión del Espíritu, sigue diciendo Pablo. Esta es la tercera pregunta retórica de Pablo en este contexto. El apóstol Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu. Y cada cristiano debería de saber lo que es tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión, en la antigua palabra griega, koinonía, una palabra muy bonita, que se conoce mucho en nuestros medios teológicos, pues esto significa el compartir las cosas en común. ¿Cuántas veces nosotros pues, tenemos comunión unos con otros, y fraternidad y comidas? Bien, pues nosotros podemos compartir la vida con el Espíritu Santo, el cual no conocíamos antes de convertirnos a Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. De ahí que tiene que haber comunión del Espíritu. Me gusta decir en ocasiones que el Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de nosotros, pero que también el Espíritu Santo está con nosotros, con todos nosotros como iglesia. Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Esta última y tercera pregunta retórica de Pablo, el cual sabe, una palabra, es algo retórico, es que decir que tú ya lo conoces. Está diciendo que cada cristiano debe conocer algo del afecto entrañable de Dios y de su misericordia. Pablo menciona estas cosas de manera que nos sugiere que estas cosas deben ser parte de nuestra experiencia cristiana. Son como regalos. Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Son regalos que el Señor nos da y que debemos aprovecharlos, no despreciarlos. Porque nos han sido comunicados de una manera directa y espiritual por parte de Jesús y como resultado a toda la Iglesia. Porque si cada uno tiene todo esto, pues lo tiene la Iglesia. Y eso nos debe de llevar a tener unión y comunión. Una buena koinonía. Y estar unidos, que es lo que Pablo quiere. Que vivamos en unidad.
Y la unidad no significa pensar exactamente igual en todo, sino caminar con el mismo propósito espiritual. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, versículos 2 al 4, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí ya está el apóstol Pablo planteándonos cosas más prácticas. Completad mi gozo. Esto habla de una petición personal que Pablo hace a la iglesia de los filipenses. Y parte de la razón por la cual Pablo quiere que los filipenses presten oído a sus palabras es porque ellos debían saber que le haría muy feliz a él. Le haría muy feliz si los filipenses cumplen con lo que Pablo les está recomendando. ¿Por qué? Porque fue Pablo el que fundó la iglesia de Filipos. Y si alguien ha fundado una iglesia, pues la verdad es que la tiene en el corazón, muy dentro de sí. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea, una unidad profunda, permanente, interna ahí, en la iglesia, unidos. Y esta unidad es la meta. Lo que sigue en los versículos 3 y 4 son descripciones de cómo alcanzar y practicar la unidad mencionada en este versículo 2. Si alguien lo está siguiendo en la Biblia, lo puede estar dándose cuenta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso para este tipo de unidad. En la carne, nosotros, en común, algunas veces nos sentimos motivados por contienda o por vanagloria. Y a veces, algunas cosas que hacemos no es por amor hacia los demás, sino por nuestro propio deseo de decir, aquí estoy yo, qué bueno, soy. Por eso también añade, nada hagáis por vanagloria. Y este es el segundo paso para este tipo de unidad. Vanagloria es tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o el tener un excesivo interés propio. Y una definición del diccionario de la palabra vanagloria o presunción es una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, cualidades o inteligencia. Eso dice el diccionario. Y cuando hacemos las cosas sintiéndonos que somos los más importantes, o con el que tiene más capacidad de todos, o el que tiene más talento que nadie, es decir, que uno se dice a sí mismo, qué bueno soy, yo soy mejor que todos estos. Eso es orgullo. Y entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos trabajando en contra de la unidad a la cual Pablo está pidiendo que tengamos. Por eso hay que escuchar más, discutir menos, servir sin esperar reconocimiento. Y añade, y alegrarse sinceramente cuando otros prosperan. Si un hermano prospera y progresa, los demás tenemos que alegrarnos. Si un hermano está triste, tiene un problema, los demás tenemos que también ser solidarios, de una manera o de otra. Ahí está la unidad. Bueno, pero sigo con las recomendaciones de Pablo. Sigo. Para la iglesia, como hemos dicho al principio. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto ya es un poquito más complicado y difícil de hacer. Este tercer paso para el tipo de unidad, descrito en Filipenses, versículo 2 de este capítulo, es completamente contradictorio con la actitud del mundo que nosotros vemos en las autoridades, en mucha gente que está en posiciones en la política sobre todo. ¿Por qué? Debido a que la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar de esta sociedad en la cual vivimos. Los antiguos griegos consideraban la humildad
como un defecto y no como una virtud. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Pero qué dices, Pablo? ¿Qué estás diciendo? Él sabía que mientras estimamos a los demás como superiores, tendremos entonces una preocupación por sus necesidades, por sus preocupaciones. Este tipo de mentalidad nos llevará a formar natural a la unidad. Nos llevará de una manera natural a ser una iglesia unida y a preocuparnos unos por otros. Es bonito eso. A mí me encanta eso. Si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tendremos una iglesia en la cual todos se respetan y en donde nadie le falta respeto al otro. Porque tú para mí eres mejor que yo. Y al revés también. Esto es bonito, ¿no? La verdad que a mí esto me encanta. Porque sigue diciendo Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí finaliza el pensamiento. Y mientras ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestra tendencia de pensar que somos superiores a los demás y que somos los únicos, entonces, naturalmente, tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de los otros, que cae por su propio peso. Que me encanta cuando está escribiendo aquí en la iglesia de los filipenses. Pero lo mejor todavía no ha llegado, eso viene después. Pero bueno, yo voy siguiendo con lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipenses y por extensión a nosotros. Pablo no dice que es malo estar mirando por nuestros propios intereses, no dice que eso es malo, pero que no solamente estemos mirando nuestros propios intereses y no nos importe de los demás, no está diciendo eso. Nos está diciendo que nos preocupemos también por los demás. Pero también, ahora Pablo empieza a hablar acerca de Jesús y lo pone como ejemplo. Ese ejemplo grande de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él tenemos que fijarnos. No en los demás, sino en Él. Haya pues en vosotros este sentir. Pablo describirá con detalles maravillosos para nosotros el sentir de Jesús en estos versículos que siguen ahora. Pero aquí, antes de que él describa el sentir de Jesús, nos dice lo que debemos de hacer con la información. Y de haya pues en vosotros este sentir. Es muy sencillo para nosotros leer la siguiente descripción de Jesús y a la distancia admirar a Jesús. Dios quiere que estemos admirados y que también lo imitemos. Por eso es que cuando Pablo dice haya pues en vosotros este sentir, significa que es algo que nosotros podemos elegir. Tú puedes elegir que Jesús sea tu ejemplo, ¿o no? Si todos elegimos seguir a Jesús, esta iglesia, bien humildad, bien fuerte. El cual, vamos a ver el ejemplo de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. Debemos recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno. Dios tiene una forma y Cristo Jesús existe en esta forma de Dios. El ser igual a Dios. Él lo tenía todo. Y decidió no aferrarse a ello. La naturaleza divina de Jesús no era algo que él tenía que buscar o adquirir, sino que él ya la tenía. Por lo tanto, Jesús estaba dispuesto a dejar ir de sí algunas de las prerrogativas de su deidad para convertirse en hombre. Se despojó a sí mismo.
La traducción más común y bien conocida de esto es que Él se vació a sí mismo. Pero debemos pensar cuidadosamente sobre qué es esto, de lo que Jesús se despojó. Pablo nos lo dirá en los siguientes versículos de una manera muy clara, pero debemos tener cuidado de no pensar que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad de cualquier manera. Dice, tomando forma de siervo. Esto describe cómo Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aunque Él tomó forma de siervo, Él no se despojó a sí mismo de su deidad y de ninguno de sus otros atributos o de su igualdad con Dios. Él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántas veces en el libro de Apocalipsis, en la escuela dominical, hemos estado viendo cómo semejante, ¿cuántas veces, no? Pues aquí dice, hecho semejante a los hombres. Esto aún más describe cómo Jesús se despojó a sí mismo. Podemos pensar de alguien que es un siervo, pero no semejante a los hombres. Los ángeles son siervos, pero no semejantes a los hombres. Mientras Jesús poseía la apariencia externa de la humanidad, realmente, dentro de sí, Él era todo hombre y todo Dios. No nos dejemos engañar pensando que era mitad hombre y mitad Dios. No. Él era todo hombre, repito, y todo Dios. Mientras Jesús poseía la apariencia externa de la humanidad, la forma interior estaba reflejando su verdadera humanidad y su verdadera deidad al mismo tiempo. Es decir, que todo hombre y todo Dios. Lo vemos en el transcurso de su vida y de su ministerio. Y lo vemos ahí de manera muy clara, sobre todo cuando se enfrentaba con los fariseos y escribas, con los sacerdotes, no perdonaba pecados. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y eso, perdonar pecados. ¿Qué más fácil decir? Levántate y anda, los pecados son perdonados. Y dice el versículo 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono en el cielo para convertirse en hombre. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente. Una clave para la obediencia de Jesús en la tierra fue soportar sufrimiento. Esto, de nuevo, era algo que él solo podía aprender por experiencia al ser encarnado. Y el verbo se hizo carne, nos dice el apóstol San Juan. Y vemos cómo él, se humilló, puesto que tomó la forma de hombre, y no de una criatura más gloriosa como la de un ángel. Se humilló, puesto que nació en la pobreza, entre un pueblo prometido por el Imperio Romano. Se humilló a someterse en obediencia como un niño en la casa, creció bajo la autoridad de sus padres. Se humilló a aprender y practicar la profesión de su padre, la humilde profesión de un constructor. Él se humilló a tener que pasar una larga espera hasta que pudo empezar su ministerio público. Se humilló en las compañías, que algunos lo criticaban porque iba con publicanos, con pecadores, comía con prostitutas. Y con los discípulos que escogió, que no eran expertos en teología. Se humilló en la debilidad, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo sueño. Se humilló en total obediencia a su Padre, aunque él mismo dijo que el Padre y yo, una cosa somos, porque también era Dios. Como hombre dijo, el Padre mayor es que yo. Se humilló al elegir y someterse a la muerte en la cruz del Calvario. Se humilló en la agonía. Padre, que sea como tú quieras. Se humilló en la vergüenza, en la burla, en la humillación pública. Se humilló a soportar esa agonía espiritual allí en la cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz.
Esto declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. Tremendo. Cuando uno medita esto de manera ahí profunda, la verdad que es tremendo. Hasta la muerte de cruz. Cuando la cruz tenía una muerte vergonzosa y no estaba permitida para los ciudadanos romanos. Una víctima de crucifixión era considerada para los judíos como alguien que estaba particularmente maldito por parte de Dios, según el Deuteronomio. Y el mismo Pablo en Gálatas nos lo dice, en el capítulo 3, versículo 13. Pero yo no quiero que aprendáis de memoria estos versículos. Quiero que los sintáis muy dentro. Porque aprender de memoria, bueno, uno puede aprender muchas cosas, pero no ponerlas en práctica y no sentirlas. Y luego repetirlas sin sentirlo. Como ya sabéis, una vez me pasó, ¿no? No sé si lo he contado otra vez, seguramente sí, ¿no? Estábamos en la iglesia en Vallecas y en Madrid, estaba terminando el culto y terminando el culto le digo a una hermana Luisa, ¿puede terminar el culto con una oración? Y la hermana pues empezó a orar, ¿no? Gracias por la comunidad, por lo que hemos aprendido. Gracias por el culto, Señor. Gracias porque, Señor, tú has usado al pastor y yo te pido, Señor, que tú lo guardes al pastor, lo bendigas y lo guardes hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo el mundo dijo amén. Bueno, no repitamos de forma así, sino que realmente cuando aprendamos algo, que realmente cale en nuestro corazón para ponerlo en práctica, no como algo hemos aprendido y no sentimos. Debido a la experiencia que Pablo pasó entre los filipenses, ellos estaban tentados a pensar que el poder de Dios tenía que ser expresado solamente en exaltación, en liberación, y no en términos de gloria a Dios a través de un servicio de humildad y de sufrimiento. Por eso Pablo le recordó a los filipenses que su lugar actual de la circunstancia humilde, porque ¿sabéis dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? Él estaba en una casa custodiado por soldados romanos sin poder salir a la calle. Pero eso no le impedía a Pablo mostrar la gloria y el poder de Dios. Versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estas palabras describen cómo Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Pero pongamos atención a estas palabras. Que Cristo no se coronó a sí mismo. Que su Padre le coronó a Él. Que Él no se elevó a sí mismo al trono de majestad, pero que su Padre lo levantó allí y lo colocó en su trono. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto no solamente le da a Jesús el nombre divino de Jehová, yo soy el que soy. También implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de los demás al considerar la importancia del concepto hebreo del nombre, para que tenga autoridad y adoración. Y todos le debemos a Cristo adoración y sumisión. Como veremos en los versículos siguientes. En los versículos siguientes vemos que hay una declaración clara de la deidad de Jesús. Y esto es una prueba muy poderosa contra aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. Versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No solamente Jesús es exaltado por el Padre, pero todo el mundo es traído al sometimiento de Jesús. Lo que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra.
Y esto conlleva la absoluta totalidad de toda la creación para que reconozca la superioridad de Cristo Jesús. Con esto, Pablo trae la idea de ya en el Antiguo Testamento de Isaías capítulo 45, versículo 23. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vemos que en Isaías es a Dios a quien toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará. Y en Filipenses es a Jesús, mostrando que Jesús es Dios. Se doble toda rodilla y toda lengua confiese. La combinación de toda lengua confiese y toda rodilla se doble nos da la evidencia de que la idea es completo sometimiento a Jesús, en palabra y en hechos. Jesucristo es el Señor. La confesión de Jesucristo como Señor nos recuerda el considerar el significado de esta palabra, Kyrios. Especialmente entendida, como era entendida por la iglesia primitiva, donde Kyrios se usaba para el nombre de Dios. O Señor. Kyrios es el Señor. Y bueno, mi esposa le puso a nuestra hija mayor Kyria. Está aquí hoy, que significa señora. Es el femenino de Kyrios, significa señora. Bien, pues, Pablo no tiene dudas de quién es en realidad el Señor. No era César, ante quien él se presentaría en el juicio. No. Nos vamos a presentar delante del Señor. César podría ser un nombre allí muy alto, que exigía adoración a todos, ¿no? Y al que no le adoraba, le cortaba el cuello. Pero César no es el nombre sobre todo nombre. Ninguna autoridad política en este mundo, ningún rey en este mundo podría ser un nombre alto. Solo el nombre de Jesús. Por eso quisiera ir concluyendo y repasando alguna cosa. Como una conclusión resumen, ¿no? Es cierto que toda iglesia enfrenta, pues a veces, rivalidades, orgullos y, por desgracia, muchas veces divisiones. La nuestra no, La nuestra no. La nuestra... no. Además sí, la nuestra no. Por eso Pablo le muestra el remedio. ¿Cuál? Tener el mismo sentir de Cristo y vivir como Él vivió. Ahí está, la clave. Esa es la clave. La unidad nace del amor cristiano, porque la unidad no significa pensar exactamente igual en todo, como hemos dicho, estoy repasando, sino caminar con el mismo propósito espiritual hacia adelante. Es verdad que un coro puede tener muchas voces distintas, soprano, tenor, bajo, no todos tenemos la misma nota, o no todos cantan la misma nota, pero todos siguen la misma partitura. Pero cuando uno quiere destacar por encima de los demás, el canto se arruina. Y así ocurre con la iglesia cuando el ego reemplaza al amor. Por eso en muchas iglesias los creyentes se hacen estas preguntas. ¿Promueve la unidad? Yo promuevo con mi forma de ser la unidad en la iglesia, o más bien promuevo la división. ¿Busco comprender o más bien imponer? ¿Mi actitud fortalece a la iglesia? ¿Bendice a los hermanos y a las hermanas? ¿Mi actitud? Cada uno delante de Dios, porque se evalúe. La verdad es que en el pasaje de Pablo, la corona viene después de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios exalta al humilde. La recompensa viene después del servicio. Y la gloria después de la fidelidad.
De ahí que vivamos en unidad, hermanos y hermanas. Rechacemos el orgullo, practiquemos la humildad y sobre todo, imitemos a Cristo. Y que en nosotros, en cada uno de nosotros sin excepción, se refleje el carácter de Cristo en nuestra vida cada día. Amén. Que puedan ver reflejado en nosotros a Cristo. Amén. Que así sea. Y que se bendiga. Amén. Amén.